Le damos la más cordial bienvenida a todos el día de hoy en una clase donde vamos a abordar la educación sexual vista dentro del aula o dentro de un establecimiento. Vamos a comenzar analizando dos conceptos o dos definiciones de la sexualidad humana. Primero, tenemos que la sexualidad humana es el resultado de la interacción cognitiva que tienen las personas con el medio ambiente. Y la segunda definición es que la propia naturaleza es la que proporciona los elementos básicos para poder diferenciar eh, el ámbito sexual que ninguna cultura puede erradicar, al menos a gran escala. O sea, las mujeres pueden menstruar, gestar y lactar, mientras que los hombres no. Acá tenemos dos puntos de vista o dos definiciones de lo que vendría siendo la sexualidad humana. Como consecuencia de lo que acabamos de mencionar, cada persona establece de manera consciente límites que son personales y en relación a las demás personas de acuerdo a sus creencias personales, preferencias y deseos que la educación sexual debe respetar en un contexto de libertad. Es decir, cada individuo tiene su subcultura al momento de pensar en relación a la educación sexual. Primero tenemos un punto de vista que es donde las personas nacemos capacitadas para poder manifestar una gama ilimitada de comportamientos sexuales de los que la cultura selecciona aquellos que considere normales, tratando de imponerlos a través de la educación, la moral, la religión y la legislación vigente. El elemento clave es la actividad cognitiva de la persona, es decir, cómo considera cada persona su comportamiento, si lo clasifica como sexual o no, como necesario o como reprimible. Acá nosotros estamos analizando lo que es la sexualidad. O sea, tenemos primero que las personas nacemos capacitadas para poder manifestar comportamientos sexuales dentro de la cultura. Si la cultura nos permite que sean normales, el ser humano lo va a realizar como normal. Pero si nosotros tenemos una actividad cognitiva clara, vamos a poder diferenciar y clasificar qué comportamientos son o no de tipo sexual. Asimismo, dentro de la sala de clase o dentro del establecimiento, la educación sexual puede favorecer un conocimiento pleno de la función sexual humana. Por lo tanto, un sistema explicativo amplio de la misma, así como la transformación social de los modelos sexuales que restringen y limitan nuestra sociedad. Cuando nosotros dentro de la sala de clase explicamos el proceso de la sexualidad, vamos a generar una activación cognitiva en los estudiantes, los cuales van a clasificar sus comportamientos si son sexuales o no. Por lo tanto, le vamos a aclarar el concepto de la sexualidad. Por eso es importante que dentro de la educación se entregue ese conocimiento. De esta forma, si consideramos que la sexualidad es un concepto que incluye las relaciones personales entre géneros, las formas de organización social normativas o la regulación social de la reproducción, entenderemos la importancia de poder analizar las implicaciones del concepto de género para la educación sexual. Es decir, si nosotros dentro de la sala de clase explicamos lo que es la educación sexual, debemos tener en claro también el concepto de género. El género incluye un conjunto de manifestaciones comportamentales, nociones, normas y valores, señalando contrastes entre los hombres y las mujeres diferentes de una cultura a otra. La distinción entre sexo y género resulta imprescindible, ya que el primer término, o sea, sexo, designa los caracteres físicos, anatómicos y genitales de carácter biológico, mientras que el género alude a las características culturales definidas por cada sociedad como masculina o femenina.
Cuando hablamos del concepto de género, debemos incluir un análisis de tipo crítico de lo que son las relaciones de poder, o sea, legitimidad del mismo y formas de ejercer, por ejemplo, la distribución social del trabajo y cómo nuestra sociedad jerarquiza las funciones según se trate del ámbito doméstico o del ámbito público, así como la expresión de los sentimientos, los deseos en función de que seamos categorizados en un género determinado. Por lo tanto, entregar un aprendizaje de la educación sexual también incluye entregar un aprendizaje de lo que es el género. Pasemos de lleno a lo que es la educación sexual. La educación sexual constituye el intento de transmisión de las concepciones, normas y valores morales e ideología que cada cultura o que cada subcultura considera que deben servir para preservar el modelo social, cultural y económico. La transmisión de las concepciones intentará explicar el modelo social, cultural y económico de cada persona. Por ejemplo, se justifica la organización social, la institucionalización del matrimonio heterosexual, homosexual, la monogamia o la poligamia, la diferenciación de género, permitiendo la defensa de la cultura y el modelo económico de cada grupo humano. Entendemos que la educación sexual está ligada por el género, por eso es importante conocer estos conceptos y también por la cultura o subcultura que tiene cada individuo. Estas concepciones, las cuales nombrábamos anteriormente, están relacionadas con las normas y los valores, así como la ideología. En cuanto a las ideologías, un ejemplo claro lo constituye el aprendizaje de la represión, que conlleva la sumisión del sujeto que la asume, sumisión que trasciende del estricto ámbito de la sexualidad, significando el logro de la obediencia suprema a la norma establecida. Es decir, cuando nosotros hablamos de sexualidad, de educación sexual o género, vamos a estar bajo la cultura en que nosotros hemos crecido y vamos a hacer una sumisión muchas veces de forma inconsciente a cuáles actos son positivos o negativos o son actos de tipo sexual o no de tipo sexual. Si por ideología se entiende el conjunto de ideas de representaciones que se imponen a las personas como verdades absolutas, produciendo un autoengaño, una ocultación en su pensamiento y forma de actuar, es claro que esta concepción negativa de la ideología, si no está muerta ya, debería estarlo. O sea, cuando nosotros hablamos de ideología, nos estamos refiriendo a que vamos a tener ideas que se han creado según la cultura. Y muchas veces nos obligan a, a presentar esas mismas ideas. Las ideologías someten y cualifican a los sujetos. Lo que existe y lo que no existe, o sea, contribuyen a hacernos conscientes de la idea de quiénes somos, qué es el mundo y cómo son la naturaleza, la sociedad, los hombres y las mujeres. Las ideologías también nos van a demostrar lo que es bueno, correcto, justo, hermoso, atractivo, agradable, así como todos sus contrarios. Esto ayuda, por consiguiente, a la normalización de nuestros deseos y también de nuestras aspiraciones. Dentro de las ideologías también nosotros vamos a comprender o vamos a ser sometidos a lo que es posible e imposible. Conociendo ambas dimensiones, definimos las posibilidades y sentidos del cambio, así como sus consecuencias. Una primera función de la educación sexual concebida de forma crítica es el análisis crítico y la toma de conciencia de las implicaciones de las concepciones, normas, valores e ideologías que conforman nuestra explicación del mundo social y de la sexualidad humana. Cuando nosotros vamos a hablar de la educación sexual, tenemos que crear también en los estudiantes una forma crítica de ver su alrededor.
La educación sexual es un proceso lento, gradual, pero también es complejo. La adquisición de las diferentes nociones sexuales requiere una actividad cognitiva individual. Cada estudiante va a representar y analizar lo que entendió según su subcultura, que no es posible por simple transmisión verbal. Así ocurre con la construcción de la identidad juvenil de género en el estadio de las operaciones formales, entre los 12 y los 16 años aproximadamente, y que incluyen nociones como la diferencia de género, la preferencia sexual, las diferencias anatómicas y genitales, los cambios psicológicos, afectivos e intelectuales. Por lo tanto, es un proceso lento. La educación sexual debe favorecer la construcción de las nociones sexuales. Los diversos intentos de introducir la educación sexual en el diseño curricular han incidido de manera preferente en la estructuración de los contenidos desde la perspectiva de las disciplinas que se han considerado implicadas en la denominada biología de la sexualidad, intentando presentar una visión objetiva y científica de la sexualidad. Frente a esta tendencia, otra bien extendida ha consistido en la imposición de ideas en los contenidos de manera desmesurada, de forma que han prevalecido las valoraciones morales, éticas, políticas, tanto desde posturas claramente conservadoras como desde posiciones más o menos radicales en oposición a las anteriores, o sea, a las conservadoras. En Chile, en el año 1970, aparece la primera publicación oficial del gobierno en educación sexual. Se publica en la revista de Educación una propuesta curricular elaborada por una comisión del Ministerio de Educación. Y en 1973, con el golpe militar, se produce la intervención de una serie de documentos educacionales. Desde ese año, desde el año 1973 hasta el año 1989, se produce un vacío institucional en esta materia que es ocupado por varias experiencias, principalmente a cargo de universidades y organizaciones no gubernamentales. Se destaca la Asociación Chilena de Protección de la Familia, que desarrolla un proyecto de capacitación a monitores en paternidad responsable. Eso sería en cuanto a la historia de la educación sexual en Chile desde el año 1970. Dentro de las escuelas o de los establecimientos, hace años se está hablando acerca de la educación sexual en las escuelas. Se discute sobre si es apropiado informar sobre la sexualidad, si se debe escuchar las opiniones de los padres o no a toda esta temática, sobre todo si, como se intenta a menudo, se debe comenzar desde las etapas infantiles. Muchos programas dan una instrucción muy detallada sobre detalles clínicos de la actividad sexual humana y sobre el comportamiento de los estudiantes en su edad pre-pubertad. Por lo tanto, ha sido un tema en discusión si es favorable que los estudiantes aprendan sobre la educación sexual a temprana edad. Es indispensable que el docente tenga en cuenta algunas de estas características. Primero, el docente debe reconocer y apreciar las cualidades de los seres humanos indistintamente de su identidad sexual. Debe comprender los diferentes problemas y las dudas comunes de los niños en relación a su sexualidad. El docente también debe estar consciente de su propia identidad sexual, aceptar y vivir de manera positiva y sana. Lograr empatía con los niños y también con los adolescentes. Poseer conocimientos de desarrollo humano, desarrollo sexual, afectividad y anatomía y fisiología sexual. Utilizar un lenguaje adecuado, preciso y sencillo. Colaborar con los padres y apoderados y con el equipo docente. Estimular a los niños para que adquieran valores sin imponer los valores propios. Estas son algunas de las características generales que debe poseer el docente para poder entregar conocimiento acerca de la educación sexual. El aula o la sala de clases es el espacio en donde el estudiante puede sociabilizar, prepararse para la vida adulta
El centro escolar, junto con la familia, cumple un papel fundamental en nuestra sociedad. En las aulas, los pasillos y los tiempos de recreo, los niños van desarrollando su identidad como persona y se educa muchas veces al margen de programas y planes de estudio. El conocimiento sobre la sexualidad en la infancia y la adolescencia se nutre de forma importante de las experiencias y comentarios acaecidos dentro de la sala de clase, tanto a través de los adultos como sus compañeros de estudios. El docente debe estar consciente que la enseñanza y la sexualidad es un proceso largo y lento y delicado que necesita de un aprendizaje especial. Tienen que impartir los conocimientos en forma positiva para así despertar actitudes concretas y reales dentro de los niños. En ningún momento los docentes deben crearse distorsiones ni transgresiones en los educandos. Deben explicar sin temor y sin apartarse del esquema integral de la persona, entregando conocimientos de la totalidad del cuerpo humano. Por lo tanto, es un conocimiento que deben explicar de forma compleja, ya que cada niño es un mundo, cada niño tiene una cultura y una subcultura diferente. Si deseas recibir el manual explicativo de esta clase, déjanos tu correo en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaremos. Por tu atención, muchas gracias.